Buenas noches, fanáticos. Bienvenidos a otro programa de Fanáticos de la Fórmula 1. Desde aquí, desde la Asociación Argentina de Volantes, como toda la temporada pasada y como todo lo que va de esta temporada, nuestra casa para hacer este programa en el que vamos a hablar de todo lo que dejó el Gran Premio de Canadá. Realmente no sabemos si nos va a dar el tiempo para hablar de todo lo que pasó en Canadá. Tuvimos Fórmula 2, tuvimos F1 Academy, tuvimos Fórmula 1, hubo algunas marmotas también, pero fundamentalmente tenemos que hablar de el fin de semana sprint. Vamos a dejarlo ahí. Voy a presentar a mis compañeros como siempre. Está Fermín Pasqueta y Luis Delgado. Hola Mariana, buenas noches, hola fanáticos. ¿Qué fin de semana tuvimos? Tremendo, la espera valió la pena otra vez. Pasó de todo. La duda es, ¿las marmotas te referís a los animalitos o a alguno del equipo, o a algún equipo? Lo dejo a su... No, Albon tuvo problemas con una marmota, Gasly también. Sí, también hubieron marmotas que pusieron neumáticos raros, pero bueno. Bueno, eso claro. ¿Qué tal, Mari? Buenas noches. Buenas noches, Mari. Buenas noches, Fermín. No, estaba pensando, ¿no? ¿Por qué precisamente la sprint? ¿Por qué precisamente? Terrible, terrible. El fin de semana sprint fue como... Yo haría un combo, porque yo no combinaría tanto la sprint como lo que fue la carrera, porque la carrera fue una extensión de la sprint, donde uno de los involucrados tuvo su revanche de la manera más limpia que uno puede encontrar. A tal punto que es la primera vez en mi vida que veo que un rival le hace volar un motor a precisamente lo que vendría a ser al piloto al que iba a rebasar. Está bien, pero vos decís limpia, pero hay mucha gente que está diciendo que no es limpia. Hay mucha gente que ya está diciendo que Mercedes apuesta todo a Antonelli. No sé si te acordás, Luis, en el programa pasado yo que pedí que Mercedes le dé a Russell un fin de semana completo, tranquilo, se lo debía. Y no pasó. Creo que no es buen augurio que Fer mencione a ningún piloto específico. Sí, bueno. La verdad que el fin de semana de Russell vamos a hablar de Mercedes, porque sí, tuvimos carrera sprint, Fórmula 2, F1 Academy, un accidente muy grande, también tuvimos IndyCar. Bueno, de todo, pasó absolutamente de todo el fin de semana en materia de automovilismo, pero vamos a centrarnos en lo que pasó en Fórmula 1, en Mercedes, con este dúo de pilotos que está bien. Tenemos por un lado a un Kimi Antonelli, que es el piloto más joven y que es el puntero del campeonato, y que tuvo un fin de semana, tanto en sprint como en carrera, invaluable. Pero Toto Wolff, cuando Russell abandonó el Gran Premio, no les voy a mentir, me puse un poquito contenta. Yo quería que ganara Kimi. ¿Qué problema tenés con George? No tengo problema con George, pero el pibe lo viene haciendo bien. ¿Saben lo que es la emoción de la mamá, de toda su familia? Un nene que recién salió del secundario, que soñaba en algún momento con ganar algún gran premio, y de la manera en que lo ganó, nada más y nada menos que en un circuito histórico como es el circuito Gilles Villeneuve. A ver, no nos olvidemos de esto, porque no corrió en cualquier circuito, no corrió en, no sé, Abu Dhabi, digamos, o el Shakir o el Jazz Marina. No, corrió en Canadá, en Gilles Villeneuve, con el Muro de las Campeones, que incluso nuestro querido Franco, que hoy está de cumpleaños y le mandamos un beso gigante, tocó el muro en un momento. Sí. ¿Cuántos cumple ya? ¿23? 23 años. Feliz cumple para No sé Franco. si 23 o 22. No, 23, porque nació sí. 23. 2003 nació. Bueno, Qué bien, 23 años. Sí. Ya vamos a hablar de Franco también, pero lo que pasa en Mercedes es... Quiero ver qué dice Luis, porque dice que fue limpio. A ver, Luis, contanos. A ver, en primer lugar, Kimi Antonelli salió decidido a arrasar en Canadá porque sabía que era un circuito donde Russell se mueve como peces del agua. A ver, hizo las 3 últimas pole y ganó el año pasado. Es cierto que a Russell por momentos durante el fin de semana, principalmente lo que era la clasificación, le costó mucho. De hecho, él saca el tiempo que le da la pole en un cuarto intento cuando el resto hizo solamente 3 intentos. Pero
tenía que derrotarlo de alguna manera, y la única manera que tenía era arrasarlo en el sprint. Y cuando hablamos de la maniobra en sí, que es lo que tenemos que tratar en cuestión, hay que verlo con detenimiento y con el ojo avisado de alguien viendo automovilismo. A mí siempre a mí desde ese momento me da la sensación de que Russell lo va. Hay un movimiento medio raro que lo termina empujando a Kimi hacia afuera de la... Es como que al inglés se le terminó la paciencia y la calma y la diplomacia inglesa que lleva consigo siempre. Pretenden que lo deje pasar, no entiendo. Y no, estaba adelante, nunca llegó a poner el auto. Una cosa es pasar limpiamente y otra cosa es barrer. No, él estaba adelante porque tenía su posición. Yo creo que George perdió totalmente la calma, como decía recién, y no puede creer que su compañero de equipo, que no es el piloto número 1 por Mercedes, le esté ganando, esté puntero en el campeonato, haya tenido un sprint espectacular y después también una clasificación espectacular y después también una carrera maravillosa y no le regaló nada. A ver, son pilotos de carreras, corren carreras, la idea es superarse. No, y además tienen un auto que está despegado del resto. En este gran premio se vio, hay que decirlo que se despegó otra vez. Sí, se despegó otra vez, incluso con los dos pilotos peleándose entre sí. Me hizo acordar a Hamilton Rosberg. O sea, ellos adelante, porque estuvo muy buena la sprint. Hay que decirlo, la carrera sprint estuvo muy buena. Espectacular. Y la carrera principal también. La Fórmula 1 entendió, cambió y mejoró, porque en Miami y Canadá fueron dos grandes premios muy entretenidos. Sí, lo de Canadá creo que... también demostraron que también manejan. Sí, aunque las declaraciones de Verstappen, en donde dice que para él la Fórmula 1 tendría que volver a ser un poco más natural a partir del año que viene, porque ellos son pilotos y se suben a cualquier coche y lo que quieren hacer es ganar carreras, por supuesto, competir, pero sí creo que en Mercedes ahora hay un gran problema porque Kimi está dispuesto a no cederle nada a nadie. Y me parece fantástico. Creo que 43 puntos de diferencia en el campeonato ya es acreedor de tener el liderazgo dentro del box. Y estamos hablando de 4 carreras. 5 carreras, segundo en la primera y después arrasó en todas las que sigue. 5 carreras, de las cuales 4 George tuvo problemas. Entonces, a esto me refería. Yo no quiero ver una mano negra, pero Mercedes le debía un fin de semana tranquilo y justo todo lo malo le pasa a él. Tiene derecho a estar enojadísimo, a revoltear todo. También demuestra que tiene sangre. Eso está bueno, que demuestre que... Dale, loco, porque siempre de punta en blanco, no se te cae un cara de piedra total. Durante 3 temporadas Russell se cansó de humillarlo a Hamilton. Se cansó, más allá que sabemos cómo es Luis, que cuando no tiene un auto, chillaba por todos lados, renegaba, pataleaba. Lo que hacen todos los pilotos. Se cansaba de humillarlo. Ahora aparece este chiquitín que hasta hace 2 años no conocía lo que era un coche de Fórmula 1 porque estaba viendo en el archivo cuando se había subido por primera vez. Y fue a mediados del 2024. O sea, no llegó a cumplir 2 años arriba de un coche de Fórmula 1 y ya lo tenemos, puntero, 43 puntos de diferencia, es el máximo candidato. Tiene esa hora que en su momento apareció con Max y con Lewis, de un predestinado a cosas grandes, y bueno, como tal ya está empezando a humillar a quien es su compañero de equipo. Claro, 19 años contra toda la experiencia de George Russell, pero bueno, alguna vez te toca... Experiencia y desesperación, porque yo creo que si el título para la carrera de Russell es desesperación, porque después lo vimos totalmente abatido, sentado, triste, o sea... sin poder entender qué era lo que había pasado, pero bueno, claro, es como la verdad simplemente que obviamente a mí me encanta Kimi, no es contra Kimi, es un pilotazo, pero bueno, me gustaría que sigan así, peleando, que George se enoje más y que vaya en rueda a rueda y no le regale ningún centímetro, así que bueno. Es bien. Lo que pasa es que también tenés el tema del motor o de la unidad de potencia. Hoy hay que hablar de unidad de potencia, no solamente del motor, nosotros siempre nos referimos de combustión, que no aguanta. Y Mercedes, que
son los que están un paso superior al resto, también son fierros que se vencen, y lo vimos con el desgaste que hizo George Russell, y también lo que le pasó a Lando Norris. O sea, y Franco también fue el problema de también, la parte eléctrica de la unidad de potencia, por eso por eso la unidad de potencia y no motor. Por eso, o sea, es todo un conjunto lo que le pasó a George el domingo, de abandonar en plena lucha. Por eso digo que lo de Antonelli fue tan impactante el domingo, que se buscó esa revancha que necesitaba del sábado. Le había quedado la sangre en el ojo, digamos la verdad. No le dio un minuto de respiro. Claro. O sea, a tal punto que le reventó el motor. Y déjame rescatar algo que fue la actitud que tuvo Toto en la sprint. Porque cuando se estaba desbocando el chiquitín, apretó el botón del radio y dijo: calmate, estas cosas se discuten puertas adentro. Eso es lo que hace un líder. Eso sí, y sabemos que Toto es un gran... Esas son las cosas que tendría que haber hecho Christian Horner en su momento, cada vez que se acordaba de Dios y la madre, bastante cuando no le salía una. Sí, es cierto, pero bueno, a ver, por algo Mercedes tiene la cantidad de títulos que tienen, son realmente un equipo que sabe cómo manejar las cosas, lo tienen a Toto Wolff, que realmente sabe cómo conducir a los pilotos. El tema es, ¿cómo van a llegar estos dos pilotos al próximo Gran Premio? Que eso va a estar muy complicado, porque van a seguir queriendo pelear en lucha, porque a Russell le quedó la espina en el ojo, como a Kimi le había quedado de la sprint, la espina en el ojo también por George Russell. Es así. Yo creo que habría que recién esperar a España, porque Mónaco, que es la próxima carrera, es un mundo aparte. Ahí el que hace la pole generalmente es el que termina ganando, salvo que algo pase. Y puede pasar cualquier cosa en Mónaco, incluso hasta Franco tiene posibilidad de remontar, porque si los penalistas están alineados y en Mónaco, todo puede pasar. Es más, no se olviden que la semana pasada se cumplieron 30 años de la sorprendente victoria de Miguel Panis. Exacto. Que es el fiel reflejo de lo que representa Mónaco. Todavía me acuerdo de era chico y ganó Panis, no podíamos creer. No podíamos creer que ganó el francés, que bajó, le dejó un beso a la mujer, no me lo voy a borrar nunca más. Justo lo mata Franco, y habíamos dicho acá en Fanáticos que a Moquito le faltaba mejorar la clasificación, y cómo lo hizo. Se perdió la primera práctica, la única práctica, y el equipo Alpine también fue reactivo, porque empezó abajo de abajo de Williams y de Racing Bulls y de Audi. Pero el equipo reaccionó en la única práctica que tuvo, porque tampoco Gasly le fue muy bien, y les puso a los dos pilotos para la clasificación del sprint un auto que, aunque sea, había mejorado un poquito, y después ya para la clasificación de la carrera mejoró notablemente. Hay que decir también que Alpine, para este Gran Premio de Canadá, tanto a Pierre como a Franco les dio el mismo auto, con las mismas actualizaciones, y estaban por primera vez en el año los dos con las mismas condiciones. Sí, también se tiene que, porque no era solo el tema del alerón, también el piso, y los pilotos se tienen que adaptar a las modificaciones. Entonces, es entendible que Alpine tal vez haya empezado un poquito más abajo, pero lo importante es que el equipo reacciona rápido. Ya cuando pasó a Q3, yo estaba con el corazón que no lo podía creer, no porque dudemos del talento de Franco, eso no, sino porque llegó a Q3. Franco llegó a Q3, o sea... Sin haber practicado. Claro, sin haber hecho una práctica, así, o sea, el pibe se sube y responde y reacciona cuando tiene el medio para hacerlo. Y después, bueno, terminó los puntos, los dos sumaron puntos súper valiosos para el equipo, pero lo de Franco sigue demostrando que tiene que estar, y que con un coche que responde, puede estar mucho más arriba, lo mismo que Lewis Hamilton. Sí, puede estar mucho más arriba dentro del top 10, que éramos los que decíamos después de Miami. Ahora Alpine tiene algunas especificaciones que le garantiza estar dentro del top 10. Los resultados de este fin de semana también fueron bastante beneficiados por el hecho de que tuviste 3 top 10 que se cayeron, que fueron los dos McLaren y George Russell, y eso le permitió a Franco estar más adelante de lo habitual, y también le permitió trepar a Gasly, y lo mismo que pasó con Carlos Sainz, que consiguió 2 puntos más. Exacto, y también tuvimos la suerte de que se sacó de encima a Liam Lawson, que lo tenía ahí adelante,
Perdón, hay que decir las cosas como hay que decir las cosas como son, pero yo McLaren lo saco que se cayeron, porque una decisión estratégica. Sí. Una cosa es Russell que abandonó, ahí tienes uno que ganaste. Pero McLaren tenían, todos antes de empezar la carrera tenían las mismas datas. Cada uno tiene tal vez su ingeniero, su meteorólogo, bueno. Ellos decidieron partir con goma lluvia, es parte de la carrera. Exacto. Yo McLaren lo saco del beneficio de 2 autos menos del top 6, por así decirlo, del top 8. Así que creo que Alpine se supo volver a ser los punteros de la zona media, pero lo que me preocupa es que están muy lejos de Red Bull. Corramos a Hatcher, que ya está pobrecito. Bueno, pero este fin de semana... Una vuelta le sacó. Yo cuando vi que Max le sacaba una vuelta a Franco y a Gali, me dio ganas de llorar. Es que fue una carrera típica, Canadá, pasó de todo. Sí es preocupante que los alpines estén en tierra de nadie, porque la diferencia que llegó a haber entre Adjar y Franco, con Adjar cargando una penalización de 10 segundos, la primera, por el top and go, Exacto, era casi de 45 segundos. O sea, es bastante la diferencia, que se quedan en tierra de nadie y ya no pueden hacer más nada los alpines. Exacto. Perdón, y eso en la sprint, que sin paradas, o sea, 45 segundos en la sprint. En el Gran Premio Adjar tuvo 2 penalizaciones, un stop and go y 5 segundos. 10 segundos. 10. Igual le dieron con un caño, o sea, pero Adjar en la clasificación sprint, por ejemplo, llegó a estar primero y muy cerca de Max. Y Max estuvo muy bien todo el tiempo. Pero Hatcher terminó atrás para la carrera principal. Sí, bueno, sí, por eso digo, los 45 segundos se los tomó en la sprint. El que le sacó una vuelta en la carrera principal fue Max. Y es mucho una vuelta para un auto que pretende llegar ahí adelante. Algunos medios decían, no, ya Alpine está cerca de Red Bull, no, está lejísimo. Una vuelta es mucho. Bueno, siempre sabemos que hay medios que les gusta inflar las cosas como no hay que hacer por esto del clickbait y todo lo demás, y aprovecho de decir que nos sigan en fanáticos, @fanáticos, www.fanáticos.com, en TikTok, en Instagram y todo lo demás. Igual estoy sorprendido por cómo sigue esta tendencia de que siempre arranquemos las carreras con uno menos. Sí. Terrible. Vamos a hablar de esto después del corte, porque nos queda un montón por Vamos a llegar. Vamos a llegar. Pequeño, breve cortecito y ya seguimos con más fanáticos de la Fórmula 1. Volvimos, fanáticos, gracias por estar ahí a todos. Estamos como siempre desde la Asociación Argentina de Volantes, ya lo saben. Vamos a continuar hablando de lo que nos dejó el Gran Premio de Canadá, que fueron tantas cosas que tal vez se nos olvide algo, pero estábamos hablando en el último bloque de Ferrari, sí, que por primera vez no ganó la largada. Es cierto. Que ya se estuvieron quejando porque la FIA con estos cambios que introdujeron le sacaron el beneficio a Ferrari esa ventaja de con ese turbo especial para las largadas poder adelantar autos. Así que Ferrari tendrá que trabajar más duro en otras áreas. Tendrá que buscar algo más al límite en el reglamento para poder seguir aprovechando el tema de poder largar bien. Pero, más allá de eso, tuvieron una buena carrera. Al menos sobre todo uno de los pilotos. El otro de los pilotos, no. Es como que Hamilton, ¿cómo fue que dijiste en el, en el corte? Que se le comían 2 panes a Leclerc. Claro. Se le comió 2 panes, porque le sacó mucha distancia en este Gran Premio, sobre todo en cómo encontró la reacción al auto enseguida. Hamilton, que podía haber clasificado mucho mejor, pero un error en el último intento, los pivots salir en la primera fila. Hamilton, que le encanta Canadá, fue su madre, estaba muy feliz. Ay, sí, qué cosa tan bella. Pero ustedes fíjense, tal vez es suerte o no sé, amor de madre o aura o lo que ustedes quieran, pero cada vez que va la mamá de Luis, siempre tiene un gran fin de semana. Y la verdad que a mí me encanta. Yo quiero que Luis gane un gran premio, que sea gran premio, no sprint. Gran premio, de principio a fin, que gane con Ferrari, para decir, bueno, ya está.
ya por lo menos Sí, logré lo que quería. con- Igual puedo subir al podio. Pudo subir al podio, podría haber ganado porque con las fallas, ya tenemos todo el Mercedes y dieron basta por parte de eléctrica. Te podría haber pasado Kimi y Hamilton lo que tiene que ser es estar ahí, al Exacto. toque, y estaba segundo. Entonces, estuvo cerca, nos regaló una batalla espectacular Con Max, sí. así que un buen fin de semana Ferrari que un poco tal vez validó. Está bien, en Miami Leclerc estaba bien, después le cayó el ritmo, le pasó lo que ya sabemos, que se puso nervioso cuando le pasó a Piastri, lo quiso perseguir, se fue afuera, hizo todo mal. Hamilton venía en auto roto por el toque con Franco, así que no habíamos podido terminar de ver un fin de semana redondo de Ferrari. Creo que en Canadá fue redondo, al menos para Hamilton. Sí, realmente. No, Luis no opina lo mismo, Luis. Lo que pasa es que, a ver, vos dijiste bien, si Kimi se caía, por ahí ganaba Luis, pero no porque Ferrari hubiese sido sobresaliente. O sea, está claro que es un auto que está ahí entre el segundo y la tercera posición. Lo que pasa es que al no estar los McLaren, al haber quedado fuera del combate por un error estratégico, que la verdad que esto vamos a analizarlo, no podemos medir bien a ver si realmente McLaren y Ferrari están a la par o McLaren le saca medio pie de Lo cierto es que para haber llegado al podio tenés que estar ahí, dentro de los 4 primeros, durante toda la carrera. Decíselo Max. Aún entrando a cambiar neumáticos y en las condiciones que hubo en Canadá, que por sectores había un poquito de llovizna, por otros sectores no sabías bien qué neumático poner, y fueron 58 vueltas que la verdad que hay que estar ahí dentro de las 58 vueltas y por eso llegó al podio. Por conducción de un 7 veces campeón del mundo y porque en esta carrera puntual del Gran Premio de Montreal, Canadá 2026 de Fórmula 1, claro, todo, pudo estar ahí y pudo llegar al podio. Así es, tal cual. Y volviendo al tema de la lluvia, así hablamos un poco de esta fallera estrategia de McLaren. Yo creo que a veces creo que es mejor arriesgarse y salir lisa si no llueve en los minutos previos a la largada. Porque es cierto, había una pequeña capa de humedad. Largada, perdón, ahora continúas. Largada que tuvo como 3 o 4 vueltas de formación, porque recordemos que uno de los pilotos al momento de largar, Lindblad, la vuelta de formación se quedó, no pudo, se le dijo no quiero, no es mi momento, no voy a funcionar, entonces tuvieron que dar como 3 o 4 vueltas de formación para después recién largar el Gran Premio. Claro, aparte me sorprendió lo que tardaron en retirar el coche, toda la recta para ti. Una locura, yo pensaba, iban los comisarios de pista empujando a mano el coche y mientras los demás coches seguían circulando en pista, en ningún momento bandera roja, eso realmente es peligroso. Antiguamente el muro de la recta principal tenía una pequeña entrada en el medio, se ve que ahora lo sacaron por motivo de seguridad, pero bueno, deberían replantearse eso. Porque, a ver, si tenemos que esperar a que lleguen hasta la entrada de boxes, van a comerse vueltas. Porque cada vuelta de formación equivale a una vuelta menos de Gran Premio. No, y aparte también complican los neumáticos, que nunca terminan de calentarse, que cuando ya los largan del pit line para dar la vuelta de formación y después largar la carrera, ya tienen una temperatura, está todo estratégicamente aplicado y aprobado para que salga de una determinada manera y dando 3 vueltas de formación realmente los neumáticos luego no funcionan como se espera, entonces es como que ya pierden 3 vueltas. Es todo un tema, no es así tan sencillito. Tampoco. Sí, yo creo que se equivocaron, que a veces la abertura sí o sí tiene que estar, porque creo que va por cuestiones de normas FIA, evidentemente pueden para atrás en vez de ir para adelante, porque no tiene sentido, como dice Luis, existe esa puerta en el medio. Una pena porque el joven piloto de Racing Bull que iba a pelear con Franco toda la carrera, que hicieron un cuarteto, hubiese sido Lindblad con la Pinto, Lawson, Gasly, a ver cómo intercambiaban posiciones,
hubiese estado bueno para ver cómo también el Alpine es en la lucha. Franco corrió solo toda la carrera, corrió solo, como ya decía un montón de, así que fue una pena, aparte el chico la está rompiendo. Quiero aclarar una cosita, acá haciendo memoria, cometí un error, Hampshire terminó quinto adelante, nada más eso. Eso, sí, era lo que estábamos diciendo, que Hadjar tuvo un buen fin de semana junto a Verstappen. Hadjar este fin de semana demostró que, bueno, está, por lo menos en de segundo piloto de... Sí, quedó conforme con el auto. Claro. Por lo menos de lo que se desprendió de sus declaraciones, quedó conforme a diferencia de mañana. Claro, y lo que pudimos ver también es un podio feliz, todos estaban felices, contentos, incluso lo alzaron en andas a Kimi Antonelli. Porque fue el primer podio Max también. Hamilton volviendo al podio, Max el primero del año. Ya sabemos el cariño que le tienen a Antonelli, sí. Estaban todos muy contentos. Y la verdad que fue un podio lindo, tranquilo, sin ese... Para mí esa foto es toda una simbología, es de una etapa de transición hacia una nueva era, no técnica, sino de pilotos, porque a ver, como decía al principio, en el podio tuvimos 3 pilotos, 11 campeonatos. Dos de ellos en su momento ya eran llamados a ser grandes figuras de la Fórmula 1, recordemos cuando apareció Hamilton en el 2007, ganó al poco tiempo, precisamente en Canadá, exacto, pero podía haber ganado la primera carrera del año en Australia, ya se sabía que era un fenómeno, ya vimos todo lo que dejó, Max ni que hablar, si bien tardó 1 año y medio en llegar al podio, pues estaba corriendo un Toro Rosso, que no iba ni para atrás ni para adelante, cierto, ni bien se subió a un Red Bull, ganó en la primera carrera, y también era llamado a hacer grandes cosas en la Fórmula 1, y ahora lo tenemos a Kimi, que también es, entre comillas, otro predestinado. Entonces, hay toda una aura de simbología dentro de esa foto que es como el pase del testigo a la nueva era, a quien va a tener la responsabilidad de liderar la Fórmula 1 por lo menos en los próximos años, si es que hace todas las cosas bien como les tocó a ellos en su momento. Sí lo dejan también, ¿no? Hay que ver qué es lo que puertas adentro habló Toto con él y con Russell. Es que Toto lo está cuidando, lo está protegiendo desde el mismo momento que tomó la decisión de promoverlo. Y es capital de Mercedes. También. Exacto. También. O sea, a ver, la apuesta era saltarlo de F3 a la Fórmula 1 sin hacer escala en F2, que esa fue la gran crítica que se hizo en su momento, como también lo criticaron cuando... De lo cual nos retractamos, porque... Es que todos decíamos en su momento, era muy es una locura. Más cuando hizo los libres en Monza, que se despistó, pero después el chico, con aciertos, con errores, fue progresando. Hay que destacar que largó muy bien la carrera. Sí. Cosa que no venía haciendo. Venía teniendo problemas con eso, pero bueno, volvimos a hablar de Antonelli. Lo que pasa es que es imposible no hablar, no se puede, es casi como que no se puede hablar de otra cosa. Podemos tal vez mencionar Williams. No. Iba a decir otra cosa. Las desafortunadas declaraciones que dio Juan Pablo Montoya respecto de Franco Colapinto, podríamos mencionarlo. La verdad, ya está, ya pasó tu cuarto de hora, te queremos, Juan Pablo Montoya, pero no te metas con Franquito porque no tiene nada que ver. ¿Podemos hablar de Aston Martin? De Alonso, que tuvo un problema en el asiento y tuvo que abandonar. ¿Anduvieron relativamente mejor el fin de semana? Sí, anduvieron relativamente, pero... Lo que hoy realmente está en la mesa es esta lucha entre Antonelli y Russell y está dando vuelta al mundo y estamos todos ya esperando ver lo que va a pasar el próximo Gran Premio. Exactamente. Llega a ganar en Mónaco, listo, ven el título. Nos faltan un montón de carreras. Tiene que ganar el ganador para Mónaco. Claro. Sí, a ver, Franco, lo tenemos a Franco. Yo siempre digo, cuando está Mónaco como siguiente carrera, siempre hay que mirar la próxima, como dije al principio. Es una carrera en parte que incluso se puede ganar Lewis. Claro. O Charles, que clasifica muy bien en Mónaco. O sea, puede pasar cualquier cosa. Lewis. Pero bueno, incluso puede ganar un Cadillac.
Bueno, Pero bueno. a ver, Pérez que tuvo un fin de Sí. semana muy bueno, muy Una pena, bueno. una pena que se le rompió la superación Sí, delantera, sí. porque Pérez estaba peleando en pista con un Haas. Y es un montón. Pensemos que es un equipo que empezó de cero, papel en blanco. No Ujú. es Audi. No Es es un equipo que Sauber, empezó no de nada, cero y ya claro. está a esa altura de pelear, aunque tal vez después, no importa. Ya tuvo esa pelea y la verdad que, y también ya que me ventilaron lo que queda en el corte, también dije que Botas está desaparecido, es un fantasma, no está, nadie habla de Botas. Es como Y no es que, porque somos latinos. no, Checo es Cadillac, Botas aportará, a mí me encanta Botas, pero ¿dónde está Botas? no, la televisación internacional ni siquiera lo televisa, valga la redundancia. Es que fue un gran fin de semana de Checo, eso hay que Claro. decirlo. Y así como criticábamos la estrategia de McLaren con los neumáticos, fue muy acertado lo de Cadillac, para que vaya Checo con neumáticos blandos durante el sprint hasta que aguanten. Sí, Y bueno, estuvo ahí en posiciones de top 10, luego bajó un poquito y le cayó una penalización lamentablemente, pero eso no quita los méritos exacto. de cómo se jugó el equipo para que Checo avanzara. Porque ahí sí pueden probar, ellos sí tienen Claro. derecho a probar. McLaren no, McLaren sos equipo top. Si sos un equipo abajo, sí, largá. Y largó con blandas en la sprint. Ok, después hubo otro equipo que era, Williams, largó con De Lluvia en la carrera principal. Está bien, Williams, ¿qué va a hacer? Arriesgue. Aparte de chocarse con una marmota. Sí, ellos reconocieron que se precipitaron, pero claro, también la suerte le jugó al hecho de que se cayeron tres grandes de arriba. Claro. Pero volviendo a lo de Checo y lo que le pasó en carrera, de que se le sacó las del brazo de la suspensión, bueno, eso es típico de un equipo que arranca de cero. O sea, no hay que caerle ni a Cadillac, ni a los ingenieros, ni nada. Cuando arrancás de cero en el mundo de la Fórmula 1, cada día, cada carrera, cada entrenamiento, cada test es un aprendizaje de qué hacer y no hacer dentro de la Fórmula 1. Y este error no lo van a volver a tener. No, porque además no sabemos si no lo van a volver a tener. Porque hay también que tener en cuenta que cada circuito es diferente. Cada circuito es diferente. Lleves lo que lleves, hagas lo que hagas, todos los circuitos son diferentes y este es un año de transición y de adaptabilidad para Cadillac, pero este fin de semana Checo Pérez demostró el talento que tiene y nada, nos pone súper felices realmente. Y que el año sabático que se tomó, que me hicieron mamar, Sí, no perdió esa capacidad que tiene de ser rápido, veloz, absolutamente, físico, la verdad que un aplauso llamó para... tal cual. ¿Qué nos queda por hablar? ¿Hablamos de Franquito? No hablamos, pero Muy bien. hablamos todo el día. Ah, ok. Ahora hablemos de Fórmula 2 un poquito. Sí. De Nico. Hablemos de Nico. Pero a ver, vos, acá Luis es el analista, el que sabe los reglamentos. Explícame por qué lo penalizaron. Yo entiendo lo de la niña, todo, pero si viene un loco Dan, que te pasa, ¿qué vas a hacer vos? A ver, Aparte le pegaron por todos lados. ¿Vos viste cómo es el lo vi accidente? por todos lados. Todavía estoy tratando de entender, porque no se entiende qué es lo que... Primero tenemos que decir una cosa. Los comisarios a la hora de actuar en F2 son un desastre total. Porque, por ejemplo... Qué raro, Fia. Sí, pero principalmente en F2, porque, por ejemplo, Sí. en la Future Race, que es la carrera larga que se corre los domingos, la clasificación final recién lo supimos 5 horas, 20 minutos después de que finalizó. Una locura total. Y el comisariato estaba lleno de investigaciones. Creo que había como 10 investigaciones abiertas. Impresentable. Impresentable. Después en lo que es en la sprint, donde Nico tuvo estos inconvenientes y terminó abandonando, yo quiero decir que la verdad que Red Bull hizo muy bien en bajarle el contrato a Dan, porque no es un piloto apto para correr coche de carrera. No, definitivamente Me no. hace recordar mucho a Mazepin. No, ya nos habíamos olvidado que tuvimos un piloto llamado Mazepin. Porque- Hola, Titi. A ver, hay pilotos aguerridos, pero él se pasa de la raya. Claro. Sí, bueno, recordemos lo que pasó porque lo pasó. En la vuelta de formación lo pasa Nico. Tal vez Nico no sabía la regla. Al principio parecía que era la línea safety car cuando salen de la recta, pero no, fue toda la vuelta que fue atrás. Y cuando estaban llegando para largar, Nico seguía atrás, lo que después se acomodó donde correspondía. Entonces la FIA dijo, la regla dice que tiene que estar todos en el lugar correcto, en orden, si no, sancionado. O lo sancionaron. Encima no fueron claros con el Stop and Go, el equipo lo hizo frenar y seguir, eran 10 segundos.
todo un desastre. Más allá de eso, Nico, espectacular fin de semana. Con las penalizaciones que terminó la carrera. Sexto. Sexto. Él había llegado séptimo y con la penalización que bajaron precisamente a Dan, subió él y el hijo de Juan Pablo Montoya un puesto. Tremendo, Nico, o sea, otra vez, un piloto que viene de otro palo, en fórmula, sumando puntos, terminando en P6, contra los comisarios, en un equipo... Y no en el mejor, no en los equipos de punta. Es espectacular lo que está haciendo Nico, ojalá siempre se sumen más fans a hablar de Fórmula 2 porque... Sí. Y se va a cometer errores porque es nuevo, él es la primera vez que hace todo esto. Claro. Él viene, todos ya lo sabemos, no hace falta aclararlo, pero él viene de carreras de resistencia, que es otro mundo totalmente diferente a lo que es coches de fórmula, circuitos de fórmula. O sea, es totalmente diferente. Y después también tuvimos la F1, la Academy, que se corrieron 3 carreras. Tenemos acá el fan número 1 de la F1 Academy. El principal difusor también, es cierto. A ver, este fin de semana en Canadá se corrieron 3 carreras, porque se agregó una de las que no se pudo hacer en Arabia Saudita por la cancelación. La otra, creo que si no me equivoco, va a ser en el calendario europeo, no recuerdo en cuál. Pero bueno, fueron 3 carreras donde ganó 2 de ellas Alicia Palmowski, que es apadrinada por Red Bull. Y hago hincapié en el caso de Palmowski, porque después de todo lo que generó la movida con Dorian Pin en Mercedes, aparentemente creo que en algunas escuderías ya reaccionaron, y Palmowski es muy buena piloto, es líder del campeonato, es veloz y aparentemente Red Bull le va a dar la bolilla que merece y tratar de integrarla al programa de Fórmula 1. La segunda carrera de las 3 quedó en manos de una alemana, Matilda Patz, que es, se van a reír un poco, ¿no? Pero apadrinada por Aston Martin. Es decir, que un auto verde de Aston Martin ganó la meta en primer lugar. Está muy bien, está muy bien. No, pero la verdad que fueron 3 lindas carreras. Realmente las chicas demuestran una gran valía y que merecen tener oportunidades en F3, en F2, y aquellas que logran graduarse tienen pasta para estar en Fórmula 1. Lo hemos visto con Dorian Pin, ojalá Maya Berg, que es la subcampeona del año pasado, tenga su oportunidad en el programa de Ferrari, ojalá le integren al programa de Ferrari porque es un gran talento que no puede dejar de desperdiciar paralelo. Pero bueno, vamos a ver si el huracán Dorian Pin logra cambiarle la mentalidad a la mayoría de los equipos. Yo creo que todos los equipos y toda la Fórmula 1 en general ya está viendo a las chicas, a la Fórmula 1 Academy desde otro punto de vista y entonces, va a llegar el momento. Pero falta ese golpe de gracia, el rumor es cada vez más fuerte de que aparentemente en los libres 1 de Silverstone rodaría Dorian Pin. Si llega a ocurrir eso, ahí creo que ya marca un antes y un después para la Fórmula 1. Sería fabuloso. Chicos, se nos terminó el programa, nos excedimos un poquito. Fer, muchas gracias. Muchas gracias, Marian. Te dijiste que iba a entrar todo, pero no entró. Tenemos un fin de semana ahí puente para la previa de Mónaco, así que ahí vamos a terminar de ver las cositas que nos vimos acá y vamos a ver qué nos espera para Mónaco, que además, perdón que lo adelante, está el tema del adubo. ¿Se lo darán a Ferrari o no? Es muy importante porque Mercedes se despegó mucho. Exacto. Luis, muchas gracias. Mari, Fer, nos vamos a reencontrar dentro de una semana, tendremos descanso, no hay carreras, pero sí vamos a analizar lo que dejó todavía Canadá y ya preparándonos para que es nuestra carrera favorita por todo lo que simboliza Mónaco. Así es, a todos ustedes amigos, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, por interactuar con nosotros en todas nuestras redes, en todas nuestras plataformas. Por supuesto, agradecer como siempre a la Asociación Argentina de Volantes por permitirnos hacer nuestro programa acá. Les mandamos un beso enorme y nos vamos a ver la semana que viene en otro programa de fanáticos de la Fórmula 1 y Franco Colapinto. ¡Feliz cumple!